La evolución del fútbol ha estado marcada desde siempre por el desarrollo y modificación de sus normas de juego. Hablamos desde la modificación de la norma del fuera de juego en la segunda mitad del siglo XIX y a comienzos del siglo XX, hasta la norma de la cesión al portero con los pies implementada en los años 90. Toda esta evolución ha estado marcada para favorecer el espectáculo en el juego. También en los años 90 apareció entre nosotros una norma que duró más o menos unos 10 años y que fue anulada sobre todo por el factor arbitrario que introducía en el juego en determinadas fases del mismo. Hablamos de la prórroga, y sobre todo esta norma afectó de manera más trascendental a los partidos de selecciones y de los principales campeonatos, tanto campeonato del mundo como Eurocopa, en este caso es lo que vamos a tratar. Hoy hablaremos del Gol de Oro. Esto es Ventana Internacional, empezamos. El Gol de Oro fue una norma con muchísima controversia dentro del fútbol y donde dentro de los partidos de selecciones, que es lo que nos ocupa en este canal, tuvo una determinada y desarrollada importancia en determinados torneos entre finales de los 90 y comienzos de los 2000. Esta norma del Gol de Oro dictaba que el equipo que consiguiera marcar el primer gol en el tiempo suplementario, la prórroga, se llevaría el partido, dando por finalizado el encuentro justo en el momento del gol. De ahí que esta norma también se conozca como muerte súbita, más propia de videojuegos que de la propia realidad. Con esta norma, la FIFA quería reducir la alta tasa de tandas de penaltis con las que se estaban decidiendo algunos encuentros importantes, y más la final del Mundial de Estados Unidos 1994. El máximo organismo del fútbol pensaba e intuyó que esta norma favorecería más el juego de ataque en busca de ese gol que diera la victoria en el partido y en el tiempo suplementario. Sin embargo, fue todo lo contrario. En vez de eso, en vez de salir al ataque, los equipos en las prórrogas optaron más por acularse atrás, defender de la manera de lo posible y dejar los mínimos espacios al rival para, en una acción aislada, en un fallo puntual, perder el partido porque llegue ese gol. Ante la controversia de esta norma, el Gol de Oro, se implementó también otra norma, que fue el Gol de Plata, algo más laxa. Esta norma dictaba que dentro de una prórroga con dos tiempos de 15 minutos cada uno, el equipo que marcara un gol y mantuviera esa ventaja hasta el final de uno de los dos tiempos se llevaba el partido. Obviamente, este tipo de norma era solo aplicable al primer tiempo de la prórroga. De esta forma, el encuentro no acababa nada más conseguir el gol, sino que se dejaba el tiempo restante de esa parte de la prórroga para que el rival pudiera equilibrar o remontar el marcador. Uno de los goles de plata más conocidos y más recordados fue el que consiguió Delas con Grecia en la Eurocopa de 2004 en las semifinales, eliminando de esta manera a la República Checa. Las críticas se cebaron con ese tipo de norma y unos 10 años después la FIFA decidió abolir este Gol de Oro y Gol de Plata y volver a las prórrogas de 30 minutos y, en el caso de seguir en empate al final de este tiempo añadido de 30 minutos, decidirlo todo mediante una tanda de penaltis. Sin embargo, muchos fueron los torneos y los campeonatos en los que el Gol de Oro tuvo una influencia muy marcada. Tras aplicar esta norma en 1994, la FIFA la aprobó por primera vez en el Europeo Sub-21 de ese año. A partir de ahí, el Gol de Oro hizo acto de presencia en partidos de primer nivel internacional, sobre todo de selecciones, que es de lo que aquí se trata. Francia fue la más agraciada en este sentido, ya que el Gol de Oro es parte fundamental del doble campeonato mundial de Eurocopa que consiguió Francia entre 1998 y 2000, decidiendo unos octavos de final, una semifinal y una final, todo a su favor. Por otro lado, la más perjudicada en este sentido puede ser Italia, ya que recibió el gol de la derrota de la final de la Eurocopa de 2000 precisamente ante Francia, y el gol que lo deja fuera del Mundial 2002 en los octavos de final ante la anfitriona Corea del Sur. Dentro de un escalón más bajo, en la Copa Confederaciones, Francia también se vio beneficiada por el último Gol de Oro que se marcó a un gran nivel en torneos de selecciones, que fue en esa Copa Confederaciones y que le dio la victoria a Francia ante Camerún. Por otro lado, el primer Gol de Oro que se marcó a nivel de selecciones y de los más importantes y que también decidía un torneo fue el que decidió la Eurocopa de 1996 y lo marcó Oliver Bierhoff. Aquí lo tenemos en la imagen, y decidió esa final a favor de Alemania
ante la República Checa, otra de las grandes damnificadas por esta norma, tanto gol de oro como gol de plata. Y hay que recordar que esa Eurocopa fue al primer torneo al que Alemania acudía unificada. El ciclo triunfal de Francia entre 1998 y 2000 podría haber sido marcadamente distinto si no se llega a ser por el gol de oro. La selección francesa hizo uso de esta norma por primera vez en los octavos de final del Mundial, que se celebró en su país en 1998. Paraguay puso contra las cuerdas a un cuadro local plagado de jugadores internacionalmente reconocidos como Henry, Trezeguet, Thuram, Deschamps, Djokaev o Barthez. Fue un defensor francés el que hizo el gol que desatascó de manera brutal el primer mundial que conseguiría Francia. La jugada comenzó con un centro lateral de Pires desde la derecha, amortiguó Trezeguet de cabeza y Laurent Blanc fusiló a Chilavert para dar la victoria a Francia. Después, en las siguientes rondas, superó a Italia, a Croacia y a Brasil para conseguir alzar el primer campeonato del mundo de Francia en suelo francés. 2 años después, Francia se volvió a beneficiar del gol de oro, por partida doble además. En la Eurocopa del año 2000, celebrada en Bélgica y Países Bajos, Francia accedió a la ronda de cuartos de final como segunda de grupo. Superó a España y se encontró con Portugal en semifinales. Después de llegar al final del partido con empate a 1, con un gol de Nuno Gómez y de Henry, se jugó la prórroga. Fue ya al borde de la tanda de penaltis cuando una pena máxima anotada por Zidane resolvió el encuentro a favor de los campeones del mundo. No siendo suficiente esto, en la final disputada en Rotterdam, el gol de oro también hizo acto de presencia. Un gol de Del Vecchio colocaba el segundo entorchado europeo en las vitrinas italianas a falta de escasos segundos para finalizar el partido. Sin embargo, Wiltor colocó el empate justo antes de finalizar el encuentro en un disparo cruzado por la parte izquierda, llegando Wiltor, en el que Toldo pudo hacer algo más, la verdad, el portero italiano. Luego ya en la prórroga fue en el minuto 103, aún en la primera parte, cuando Trezeguet marcó aquel gol recordado por todos, que le dio el título europeo también a la selección francesa y consumó ese doblete. Además de ese lapidario gol, Italia recibió uno más, octavos de final del Mundial 2002, como hemos comentado, ante Corea del Sur, cuando Italia, como en el 2000, ya rozaba la victoria, recibió el empate en el 88 y el gol de oro en el 117, dejando una muy pobre actuación italiana en ese campeonato. En ese Mundial, hay que recordar, se marcó el último gol de oro en una Copa del Mundo. Fue Turquía, para derrotar en la prórroga a una Senegal que buscaba ser el primer equipo africano en pisar unas semifinales. Bueno, y hasta aquí este vídeo más cortito, haciendo un repaso de la influencia del gol de oro, que no es poca en el fútbol de selecciones. Lo hemos dicho, resolvió campeonatos, sobre todo a favor de Francia. Italia puede ser una de las grandes damnificadas, además también de República Checa, que perdió la final de la Eurocopa de 1996 y el gol de plata vio truncado llegar a otra final europea, la de 2004 en Portugal. Una norma que siempre levantó muchas críticas porque es cierto que podía resolver partidos muy importantes y torneos muy importantes con un error sin más, con un gol cuya justicia, y es cierto que el fútbol no es un elenco de justicia, pero sí es verdad, con un gol cuya justicia no podía ser enorme o podría no ser enorme. Si recordáis algún otro gol de oro famoso o gol de plata famoso que no he mencionado por aquí y que queráis dejar en comentarios, por favor hacerlo y debatiremos sobre ello, y estaría genial que lo dejéis para poder también hacer mención a otros goles de oro que no he incluido en este vídeo. Sin más, agradeceros de nuevo que estéis por ahí, dadle a me gusta si os ha gustado el vídeo, suscribiros como siempre os lo digo y nada más, nos vemos en el siguiente vídeo, un abrazo.